Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que, la verdad, suena un poco a ciencia ficción, la medicina del placer. Suena bien, ¿eh? Suena muy bien, pero es que las fuentes que vamos a analizar hoy defienden algo muy radical, que el placer no es solo, pues, sentirse bien. Dicen que es una potentísima herramienta biológica para curarnos. Exacto. Así que la misión de hoy es entender cómo algo tan subjetivo como la alegría puede llegar a influir, no sé, en la electricidad de nuestras células. Sí, o en cómo se regeneran nuestros huesos. Es que la idea va mucho más allá de la dopamina o la serotonina, que es lo que todo mundo conoce. Claro, la química cerebral. Aquí no hablamos solo de eso. Las fuentes nos meten en la biofísica del cuerpo. Hablaremos de voltaje celular, de comunicación casi cuántica, procesos que la ciencia, apenas empieza a entender. Reeducar al sistema inmunitario. En enfermedades autoinmunes, como el lupus, por ejemplo, donde el cuerpo se ataca a sí mismo. ¿Cómo podría el placer detener esa guerra? Es una metáfora. Pues, por increíble que parezca, las fuentes apuntan un mecanismo físico. Muy concreto. No es una metáfora. La clave, dicen, está en la bioelectricidad. ¿En la electricidad? Sí. Piénsalo así. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un pequeño voltaje, una carga. En estas enfermedades, los linfocitos, que son nuestros soldados inmunitarios, tienen una carga eléctrica que básicamente les da la orden de atacar. Vale. Lo que postula la teoría es que un estado de placer profundo y sostenido puede, literalmente, cambiarles esa carga. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que sentirse bien puede ser como un interruptor eléctrico a nivel celular? Justo. Has dado en el clavo. No se trata de convencer a las células con buenas palabras. Se trata de cambiar su polaridad, su voltaje de reposo. O sea, le cambias la instrucción. Le cambias la instrucción eléctrica fundamental. Y la orden de atacar se para. Se interrumpe la cascada de autoagresión. Es una idea alucinante. Esto me lleva a otro concepto que mencionan las fuentes, la mecanocransducción. El nombre es un poco trabalenguas. Un poco, sí. Pero la idea es muy tangible. Hablan de cómo una carcajada o una caricia se convierten en señales químicas. Esa es una forma excelente de verlo. Es el puente entre lo físico y lo bioquímico. Imagina las ondas de una carcajada. Son vibraciones, energía mecánica que viaja por el cuerpo. ¿A través de qué? Sobre todo por la fascia, esa red de tejido que lo conecta todo. Y lo que sugieren las fuentes es que esa vibración, al llegar a las células, provoca una respuesta química. Y afirman que esa respuesta puede ser potentísima, ¿no? Mencionan lo de borrar la memoria del trauma. Sí, y es una de las ideas más revolucionarias. La hipótesis es que ciertos dolores crónicos que no responden a nada podrían ser una especie de memoria de un trauma. Y la vibración del placer, como la risa, podría actuar como un reseteo físico. Liberando esa tensión. Exacto. Y no solo la risa. La estimulación de la piel, el tacto, parece que activa unas proteínas que son como el equipo de mantenimiento del cuerpo. Proteínas de choque térmico, creo que las llaman. Esas mismas. Su trabajo es buscar otras proteínas que estén dañadas y repararlas. Y un plegamiento incorrecto de proteínas está en la base de muchísimas enfermedades raras. Así que... O sea, que el simple contacto físico podría iniciar una reparación molecular. Es increíble. Vale, hasta ahora hemos hablado de reparar, pero las fuentes van más allá y hablan de prevención. Y aquí conectan el placer con nuestro bioma, con los virus dormidos que todos tenemos. Y esa conexión nos lleva de cabeza a la epigenética. Que, para quien no lo tenga claro, es cómo nuestro estilo de vida puede encender o apagar genes. Exacto. No cambia tu ADN, pero sí decide qué partes de él se leen y cuáles no. Como un interruptor. Y el placer sería el que le da al lon. Precisamente. La hipótesis es que el estado electroquímico del bienestar funciona como un silenciador. Podría mantener el virus del herpes zóster, el de la culebrilla, permanentemente apagado. Pero ojo que van más allá. ¿A qué te refieres? A que podría ser lo mismo con genes de enfermedades hereditarias. Un momento. Silenciar un virus latente, lo puedo visualizar. Pero impedir que se active un gen hereditario, eso es reescribir nuestro destino. ¿Hay alguna evidencia de esto o es especulación? Es una pregunta excelente y es la clave. Estamos en la frontera de la ciencia, y mucho es teórico, claro, pero se basa en una observación muy curiosa. Hay poblaciones con altos índices de satisfacción vital donde ciertas enfermedades genéticas que deberían ser comunes casi no aparecen. ¿Y la teoría es que el placer es el factor protector? Es una posible explicación, sí. No borra la predisposición, el gen sigue ahí, pero podría ser el factor que impide que el cuerpo lo lea.
Es vertiginoso. Vale, hemos visto lo micro, genes, virus, pero ¿qué pasa con lo más sólido? ¿Nuestros huesos también escuchan? Las fuentes hablan del eje cerebro-esqueleto. Sí, y es algo que solemos olvidar. Pensamos en los huesos como algo inerte, un andamio, Claro, pero son un órgano vivo, dinámico. Y el eje cerebro-esqueleto es la comunicación directa entre nuestra mente y la salud de los huesos. ¿quieres decir que la felicidad construye hueso? ¿Literalmente? Dicho así suena simple, pero en esencia sí. La alegría le dice a tu cuerpo, es tiempo de construir. Cuando el cerebro está en bienestar, la señal viaja y llega a los huesos con dos órdenes. ¿Cuáles? La primera, activa a los obreros, los osteoblastos, que fabrican hueso. Y la segunda, manda de vacaciones al equipo de demolición, los osteoclastos. Con lo cual, el balance es positivo. El balance es positivo. Se construye más de lo que se destruye. Es una prevención natural de la osteoporosis. Entiendo el mecanismo, pero ¿hasta qué punto es significativo? ¿Podría una persona fortalecer sus huesos de forma medible solo con bienestar? A ver, no sustituye al calcio ni al ejercicio, obviamente, pero las fuentes lo plantean como un factor crucial que potencia a los demás. Y no es solo la densidad. Dentro del hueso está la médula ósea, la fábrica de la sangre. Cierto. Un estado de placer optimiza esa fábrica. Se producen glóbulos rojos y blancos de mejor calidad, con menos errores. Evitando problemas como anemias o leucemias a largo plazo. Eso es. Es como si el control de calidad de la fábrica fuera mucho más estricto. O sea, un esqueleto más fuerte y una sangre de mejor calidad. La implicación es enorme. Y supongo que si la sangre es mejor, todo el sistema cardiovascular se beneficia. Por supuesto. Las fuentes destacan algo que me pareció muy poético, que el corazón, en estados de placer, actúa como una glándula. Correcto. Deja de ser solo una bomba de sangre. Se convierte en una farmacia interna. Libera una molécula, el ANP, que le ordena a las arterias que se relajen, que se ensanchen. Y eso baja la presión arterial. Baja la presión arterial y protege a los riñones. Es un mecanismo de autoprotección cardiovascular perfecto. Y no solo protege, también repara, ¿verdad? Se habla de un equipo de reparación para las arterias. Sí, este es otro punto fascinante. El bienestar parece dar la orden a la médula ósea para que libere unas células especiales. Las progenitoras endoteliales. Esas. Imagínalas como una patrulla de mantenimiento que recorre las arterias. Su misión es buscar pequeños rasguños, microfisuras y sellarlas al momento. Antes de que se conviertan en un problema mayor. Justo. Previenen que ahí se formen las placas de colesterol que causan los infartos y los ictus. Es prevención activa. Increíble. Pero para todo esto, para construir hueso, para reparar arterias, el cuerpo necesita recursos. Supongo que el estrés agota esos recursos, ¿no? Y es aquí donde entra en juego la famosa hormona de la juventud, la DHEA. Exactamente ahí. La DHA es la pieza que une todo el puzzle de la longevidad. Nuestras glándulas suprarrenales son como una fábrica. Pueden producir cortisol, la hormona del estrés, o DHEA, la de la regeneración. Pero no las dos a la vez con la misma intensidad. No. Usan la misma materia prima. Si vives en estrés crónico, toda la fábrica se dedica a producir cortisol. La línea de DHA se para. Y por eso el estrés nos envejece. Literalmente. Y el placer invierte el proceso. Cambia las prioridades de la fábrica. Le dice al cuerpo, la emergencia ha pasado, es hora de reparar. Y la producción de DHEA se dispara. Y esta hormona es la jefa de obra de casi toda la regeneración del cuerpo. Piel, cerebro, sensibilidad a la insulina. Todo. Hemos ido de lo eléctrico a los huesos, al corazón, y ahora llegamos a la parte más visionaria y, bueno, un poco más extraña de las fuentes. Los biofotones. Sí. La idea de que nuestras células se comunican con luz. Sé que esto suena a esoterismo, a auras y cosas así, y es importante decir que aquí estamos en el límite de la ciencia conocida. Vale. Pero el campo de la biofotónica es real, y lo que ha detectado es fascinante. Las células de un organismo sano emiten una luz ultra débil, pero muy organada, coherente. Como un láser biológico. Y las células enfermas emiten una luz caótica. Exacto, desorganizada. Y el placer sería el director de orquesta que afina esa luz. Esa es la teoría, que la experiencia subjetiva del bienestar podría ser lo que organiza esa emisión de luz, haciendo que todas las células brillen al unísono. ¿Y si eso fuera cierto? Explicaría muchas cosas.
La comunicación por luz sería casi instantánea. Permitiría coordinar reparaciones masivas a una velocidad que la comunicación química no justifica. ¿Podría ser el mecanismo detrás de las remisiones espontáneas? Podría serlo, sí. De hecho, las fuentes señalan que muchos de esos casos milagrosos coinciden con un cambio radical en la percepción del placer y el propósito de vida del paciente. Entonces, si unimos todas las piezas, la electricidad inmune, las vibraciones que reparan, los genes que se silencian, los huesos y las arterias que se reconstruyen, y esta posible luz, el panorama es abrumador. El placer deja de ser un lujo. Según estas fuentes, es la señal maestra. Es la señal que el cuerpo interpreta como la vida vale la pena, activa todos los protocolos de reparación. Es la medicina de la coherencia. Exacto. Cuando la mente experimenta gozo, el cuerpo recibe una señal de orden. Y en un sistema ordenado, la enfermedad, que es caos biológico, tiene menos espacio para crecer. Estamos hablando de una farmacia interna que no se activa con pastillas, se activa con estados de conciencia. Lo que nos deja con una reflexión final para quien nos escucha. Quizás la medicina más avanzada del futuro no esté en un escáner, sino en nuestra capacidad diaria de cultivar la electroquímica del bienestar. Es un cambio de paradigma total. La pregunta que nos lanzan estas fuentes no es solo qué podemos hacer para curar la enfermedad, sino qué podemos hacer activamente para generar la señal biológica más potente que existe, la de la propia vida queriendo vivir. Hoy vamos a meternos en un terreno que, la verdad, suena casi a ciencia ficción. El misterio que queremos desentrañar es: ¿cómo es posible que algo tan subjetivo, tan personal como la alegría, no sé, de reencontrarte con un amigo, pueda literalmente ayudar a tus células a funcionar mejor? Parecen dos mundos que no se tocan, ¿verdad? Nuestra fuente para este análisis a fondo es un compendio de estudios que conectan neurología, sistema inmune, hormonas, para trazar el mapa completo de este proceso. Y nuestra misión hoy es precisamente esa: seguir ese mapa, meternos en las tuberías del cuerpo para entender la biología del bienestar. Es que ese es el punto de partida que nos proponen las fuentes. Hay que romper con esa idea de que la mente va por un lado y el cuerpo por otro. El concepto central es la psiconeuroinmunología. Suena muy técnico, lo sé, pero la idea es muy simple. Lo que pensamos y sentimos no es humo, no es algo etéreo. Son eventos electroquímicos, reales y medibles. Y el placer, en concreto, es una señal potentísima que tiene la capacidad de reprogramar nuestra fisiología de arriba abajo. Vale, vamos a desgranar esto porque suena absolutamente fascinante. Si esto es una reacción en cadena, ¿dónde cae la primera ficha del dominó? O sea, ¿en qué rincón del cerebro se pulsa el botón de placer? Pues esa primera ficha cae en una red de neuronas que conocemos como el sistema de recompensa. Más concretamente, en el sistema mesocorticolímbico. La zona celo es una pequeña región, se llama área tegmental ventral. Cuando experimentamos algo placentero, las neuronas de esa zona sufren lo que se llama una despolarización neuronal. Un momento, despolarización neuronal ya me suena a examen. Para que nos entendamos, es como el chispazo inicial, la primera ignición en el motor del cerebro cuando algo bueno nos pasa. Es la analogía perfecta. Es exactamente eso, un chispazo, un cambio súbito en la carga eléctrica de la neurona que pasa de estar en reposo a estar de repente activa. Este impulso eléctrico, que se genera por un intercambio rapidísimo de iones de sodio y potasio, no se queda ahí. Viaja a toda velocidad por un circuito hasta otra estructura clave, el núcleo accumbens. Entendido. Tenemos un chispazo eléctrico que viaja del punto A al punto B dentro del cerebro. Pero has dicho antes que esto eran eventos electroquímicos. ¿Cómo pasamos de la electricidad a la química? ¿Hay una especie de transformador ahí dentro que convierte el impulso en una sustancia? Precisamente. El núcleo accumbens actúa como ese transformador. Cuando el impulso eléctrico llega, provoca que las neuronas liberen un neurotransmisor muy famoso, la dopamina. La fuente la describe como un ligando de precisión. Es una forma elegante de decir que es una molécula con una forma perfecta para encajar en sus receptores, como una llave en su cerradura. Transmite un mensaje inequívoco de «esto es bueno, repítelo». La famosa dopamina, claro, el motor de la motivación. Exacto, pero no es la única molécula en esta fiesta. Al mismo tiempo, el cerebro libera lo que se conoce como opioides endógenos. El nombre asusta un poco, ¿verdad? Pero no son más que nuestros analgésicos y calmantes naturales. El más conocido son las beta-endorfinas. Son las responsables de esa sensación de euforia, de bienestar físico. Espera un momento.
Aquí hay algo que me parece un cambio de paradigma total. Me estás diciendo que la misma sustancia que nos hace sentir bien físicamente, que nos quita el dolor, ¿está haciendo algo más al mismo tiempo? Ahí está el núcleo de la conexión mente-cuerpo, y es un detalle crucial que la fuente subraya. Fíjate, la estructura molecular de esas betaendorfinas les permite acoplarse a unos receptores llamados mu-opioides. Y lo increíble es que esos receptores no solo están en el cerebro para aliviar el dolor, también están, y esto es importantísimo, en la superficie de nuestras células inmunitarias, como los linfocitos. A ver si lo he entendido bien. En el mismo instante en que mi cerebro libera endorfinas para que yo me sienta bien, esas mismas endorfinas están hablando directamente con mi ejército de defensas. No es que una cosa cause la otra con el tiempo, es que es el mismo evento, la misma molécula haciendo dos trabajos a la vez. Exactamente. No hay intermediarios. Es una orden directa e inmediata. En el momento en que sientes placer, estás literalmente dándole instrucciones a tu sistema inmunitario para que se ponga a punto. Y esto nos da la base biológica para entender un fenómeno que todos conocemos. El efecto placebo. Imagino que esto es el mecanismo que hay detrás. Que la creencia de que algo te va a curar es tan potente que tu cerebro inicia este proceso por su cuenta. Totalmente. El efecto placebo es la manifestación clínica de todo esto. La simple expectativa de que vas a mejorar activa áreas del cerebro como la corteza prefrontal, que es como el director de orquesta. Esta da la orden de liberar toda esta farmacia interna, dopamina y, sobre todo, endorfinas y otros compuestos. Y estas sustancias no solo bloquean la percepción del dolor a nivel cerebral, sino que, como hemos visto, modulan al sistema inmune y además tienen un potentísimo efecto antiinflamatorio. Inhiben la producción de unas moléculas de alarma llamadas citoquinas proinflamatorias. Es el cerebro, solo con una creencia, generando un efecto antiinflamatorio real y medible en todo el cuerpo. Entendido. Tenemos una sopa química de bienestar en la cabeza que, además, le da órdenes directas a las células inmunes que anden cerca. Pero el sistema inmune está por todo el cuerpo. El corazón está en el pecho, el estómago en el abdomen. ¿Cómo viaja esa orden general de calma y bienestar desde el cráneo al resto del organismo? ¿Les manda un WhatsApp? Pues la metáfora no es mala, la verdad. Hay una especie de red de fibra óptica biológica que hace exactamente eso. La fuente la llama la autopista bioeléctrica y su nombre real es el nervio vago. Es el 10º par craneal y es con diferencia el nervio más largo y complejo que tenemos. Imagínalo como un cableado que sale del tronco cerebral y se ramifica, conectando directamente con el corazón, los pulmones y todo el sistema digestivo. Es el puente principal de comunicación entre el cerebro y los órganos. Y supongo que cuando sentimos placer, ese puente no solo está abierto, sino que tiene muchísimo tráfico. Muchísimo. Lo que ocurre es que aumenta lo que los científicos llaman el tono vagal, que es básicamente una medida de su nivel de actividad. Piensa en el nervio vago como si tuviera un interruptor de calma para todo el cuerpo. Cuando sentimos placer y bienestar, ese interruptor se activa a lo grande y al activarse libera una sustancia clave en todas sus terminaciones nerviosas, la acetilcolina. Vale, otro nombre técnico. ¿Qué hace exactamente esa acetilcolina cuando se libera por todo el cuerpo? Pues esa acetilcolina es la que le da la orden a los órganos de que se pongan en modo zen. Activa lo que se conoce como la vía antiinflamatoria colinérgica. El nombre es un trabalenguas, pero su función es muy clara. Es el sistema de frenado de emergencia para la inflamación en todo el cuerpo. Le dice a los tejidos, tranquilos todos, cancelad la alarma de incendio. Esto detiene el estrés oxidativo, que es como el óxido de nuestras células, y permite que los órganos entren en un estado que la fuente llama trofotropismo. Que imagino que no tiene nada que ver con los trópicos. Bueno, para nada. Trofotropismo es simplemente el término técnico para modo construcción y reparación. Es el estado en el que el cuerpo se siente lo suficientemente seguro como para desviar energía a tareas de mantenimiento a largo plazo. Digerir bien la comida, reparar tejidos dañados, consolidar memorias. El cuerpo entero recibe la señal de que el entorno es seguro y puede dedicarse a cuidarse. O sea que el placer, a través de este nervio vago, básicamente le quita el pie del acelerador al sistema de estrés. Pero, seamos realistas, en la vida moderna el estrés es casi constante. Este sistema de bienestar se anula fácilmente.
¿Basta una mala reunión en el trabajo para echar por tierra los beneficios del fin de semana? Esa es una pregunta clave. Y la respuesta es que sí. Son dos sistemas que compiten. El estrés, con sus hormonas cortisol y adrenalina, activa el modo supervivencia. Cuando estas hormonas están altas, el cuerpo no está para reparaciones, está para huir o luchar. La consecuencia directa del estado de placer y del alto tono vagal es que los niveles de cortisol y adrenalina caen en picado. Y solo cuando bajan, el sistema inmunitario puede operar sin interferencias. ¿A qué te refieres con sin interferencias? Bueno, el estrés crónico es como tener al sistema inmunitario haciendo de antidisturbios todo el día, apagando fuegos pequeños por todas partes y agotándose. En el estado de bienestar, sin cortisol, el sistema inmunitario pasa de ese modo de alerta roja a un modo de vigilancia efectiva. Por ejemplo, unas células de élite llamadas natural killer o células asesinas naturales. Son nuestra primera línea de defensa contra virus y tumores. Y en este estado de calma pueden patrullar el cuerpo de forma mucho más eficiente. Tienen más capacidad para detectar y destruir células tumorales antes de que formen un cáncer o eliminar células infectadas por un virus antes de que se propague. El estrés, no les deja hacer bien su trabajo. Esto es increíble. El viaje va desde una sensación en el cerebro a un cable que recorre el cuerpo, a hormonas que bajan y a células asesinas que se ponen a trabajar. Pero el análisis de la fuente, por lo que veo, va todavía más profundo. Llega hasta la propia estructura de nuestro cerebro y el núcleo de nuestras células. Exacto. Lo que es fascinante aquí es que este estado de bienestar no solo cambia la función del cuerpo, sino que también cambia su estructura, empezando por el cerebro. El placer y las emociones positivas estimulan de forma sostenida la producción de una proteína esencial llamada BDNF. Son las siglas de factor neurotrófico derivado del cerebro. Suena a algo que quieres tener en abundancia. ¿Hay alguna forma sencilla de entender qué es el BDNF? La fuente usa una analogía fantástica. El BDNF es como un fertilizante para neuronas. Su trabajo es, literalmente, hacer que el cerebro crezca y se fortalezca. Tiene dos efectos principales y muy potentes. Primero, promueve la neurogénesis, que es la creación de neuronas completamente nuevas, sobre todo en el hipocampo, el área clave para la memoria y el aprendizaje. O sea que disfrutar de las cosas es literalmente como llevar a tu cerebro al gimnasio. Estás creando músculo neuronal. Es una idea potentísima. Es exactamente eso. Y no solo crea neuronas nuevas, su segundo efecto es fortalecer las que ya existen. Aumenta la densidad de las conexiones, un proceso llamado sinaptogénesis, y el número de espinas dendríticas, que son los puntos de contacto por donde se comunican las neuronas. Todo esto, la suma de nuevas neuronas y mejores conexiones, construye lo que los científicos llaman una reserva cognitiva. Una reserva cognitiva. Me suena a tener una especie de colchón de seguridad para el cerebro. Exacto. Es un cerebro más denso, más conectado y por lo tanto más resiliente. Esta reserva ha demostrado ser un factor de protección clave contra el deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. De hecho, este estado de bienestar también optimiza otro sistema, el sistema linfático. ¿Qué es el servicio de limpieza nocturno del cerebro? Ayuda a eliminar de forma más eficaz las proteínas tóxicas, como el amiloide, que se acumulan en esas enfermedades. Es alucinante, pero la fuente no se detiene ni siquiera en las neuronas. Menciona un impacto a nivel genético, relacionado directamente con cómo envejecemos. ¿Cómo demonios puede una emoción llegar a tocar nuestros genes? Si conectamos esto con el panorama general, estamos hablando de modular el reloj biológico del envejecimiento a nivel celular. Y es importante aclarar, no es que el placer cambie la secuencia de nuestro ADN. Eso es imposible. Lo que hace es influir en cómo se expresa nuestro ADN, en qué genes se encienden y cuáles se apagan. Es un mecanismo epigenético. Concretamente, este estado de bienestar sostenido activa una enzima crucial llamada telómerasa. Telomerasa. Me suena a telómeros. Esas pequeñas capuchas al final de los cromosomas, ¿no? Correcto. La mejor analogía es pensar en los telómeros como las cubiertas de plástico al final de los cordones de los zapatos. Protegen al cromosoma para que no se deshilache. El problema es que cada vez que una célula se divide para regenerar un tejido, esos telómeros se acortan un poquito. Cuando se vuelven demasiado cortos, la célula ya no puede dividirse de forma segura y entra en un estado de vejez, de senescencia. Este acortamiento es uno de los sellos biológicos del envejecimiento. ¿Y la telomerasa qué papel juega en todo esto?
La telomerasa es el equipo de mantenimiento. Su trabajo es reparar y alargar esos telómeros después de que la célula se divida. Es como ponerle una punta nueva al cordón del zapato. Por lo tanto, activar la telomerasa a través de un estado de bienestar es literalmente ralentizar el envejecimiento a nivel celular. Dicho así, parece casi un superpoder. Estás retrasando el desgaste natural de tus células simplemente por cómo vives y cómo te sientes. Esa es la consecuencia directa. Retrasas el envejecimiento celular y además previenes los errores de copia en el ADN que pueden ocurrir cuando los telómeros están dañados. Errores que a menudo son el origen de un cáncer. Y hay un último detalle. La fuente añade que niveles óptimos de neurotransmisores como la dopamina y la serotonina inducen la producción de nuestros propios antioxidantes, los endógenos, como el glutatión. Estos actúan directamente dentro de las mitocondrias, protegiendo las centrales energéticas de nuestras células para que produzcan energía de forma limpia y eficiente. Entonces, si unimos todas las piezas de este puzzle, empezamos con un chispazo en el cerebro, que se convierte en una sopa química, que viaja por una autopista nerviosa para calmar la inflamación, que permite a nuestras defensas trabajar mejor, que fertiliza nuestro cerebro para hacerlo más fuerte y que finalmente repara las puntas de nuestros cromosomas para frenar el envejecimiento. El mensaje de la fuente parece claro. El placer no es un lujo, no es un capricho. Es una instrucción biológica fundamental. Es exactamente eso. El placer es la orden biológica que el organismo se da a sí mismo para cambiar de interruptor. Para pasar del modo supervivencia, que es el modo del estrés, al modo construcción y defensa, que es el de la sanación y la prevención. Y esto no es una metáfora poética, es fisiología pura y dura. Una vida donde predominan estas emociones positivas de forma recurrente genera un entorno biológico muy específico. Un entorno, según lo describe el texto, de baja inflamación, alta capacidad de regeneración y una vigilancia inmunológica de élite. Precisamente. Y por eso la conclusión es tan potente. El bienestar mental no es algo separado de la salud física, se convierte en la herramienta más poderosa de la medicina preventiva. Es la demostración de cómo unos impulsos eléctricos intangibles, una sensación subjetiva, se transforman en una estructura física más robusta, más resiliente y a nivel biológico más joven. En resumen, el compendio que hemos analizado hoy nos da un marco científico increíblemente sólido. Demuestra con pelos y señales cómo nuestro estado mental moldea directamente nuestra salud física, desde el cerebro hasta el último de nuestros cromosomas. Y esto inevitablemente plantea una pregunta importante, una reflexión que va más allá de la biología que hemos analizado. Si nuestro cuerpo posee de serie un sistema tan poderoso y sofisticado para la autorreparación, un sistema que se activa de forma natural a través del bienestar y el placer, ¿cuáles son las barreras, las trampas de la vida moderna que nos impiden activar este mecanismo de forma más consistente?